Dios te bendiga rica y poderosamente. Bienvenidos a otro estudio del libro de Apocalipsis. Este es tu hermano en Cristo, Luis Daniel, que te saluda. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos que se están conectando en esta hora por medio de estas redes sociales para aprender más de la palabra del Señor y continuar con el estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis, pidiéndole a los que nos están viendo en esta hora que si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden escribir en la parte donde dice comentarios y al final estaremos contestando cada pregunta según el Señor así nos ayude y podamos conseguir la información correcta. Bien, vamos entonces a continuar con el estudio. Vamos a estar viendo en esta hora un evento que va a ocurrir en el cielo. Y estamos hablando de los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis y he titulado esta sección El trono de juicio, el libro sellado y el cordero. Vamos entonces a comenzar con este estudio. Dice así: Gloria sea a Dios. A manera de introducción dice: los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis presentan una visión de lo que va a suceder en el cielo después de que la iglesia sea sacada de este mundo. Presentan vislumbres de la gloria de Cristo. Aquí vemos dentro del trono del cielo. Dios está en el trono coordinando todos los sucesos que Juan registrará. El mundo no está girando fuera de control. El Dios de la creación llevará a cabo sus planes a medida que Cristo inicie la batalla final contra las fuerzas del mal. Juan nos muestra el cielo antes de mostrarnos la tierra para que no nos asustemos con los acontecimientos futuros. Sabemos que la iglesia va a ser sacada de este mundo antes de que sucedan los eventos que aparecen en los capítulos del 6 en adelante del libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo en estos capítulos 4 y 5 qué es lo que va a estar sucediendo en el cielo una vez la iglesia sea sacada y se encuentre con la escena que vamos a estar viendo a continuación en estos capítulos sobre la gloria que está ocurriendo allá en el cielo con el Padre y con el Cordero. Apocalipsis 4 y 5 se divide en 5 partes muy significativas. Y vamos a leerlas. Número 1, como Juan subió al cielo donde se le mostró el trono del juicio de Dios. Aquí vamos a estar viendo cómo es que el apóstol Juan fue llevado al cielo. Número 2, la presencia y la adoración que rinden los 24 ancianos en representación de los redimidos de todos los tiempos. Vamos a estar viendo la adoración continua de esos seres que están rodeando el templo, el trono, perdón. Número 3, describe a los 4 seres vivientes que rodean, más específico, el trono de Dios. Número 4, se muestra un rollo sellado 7 veces, un título de propiedad que nadie, sino solo el Redentor, podrá abrir. Y número 5, se presenta al Cordero de Dios, el único digno de realizar el acto de abrir los sellos de el rollo. Vamos a estar viendo en estos 2 capítulos esta escena, cómo es que se ve la adoración, cómo es que se muestra al Cordero que venció y que es el único que es digno de abrir un libro que va a aparecer que está sellado 7 veces. El apóstol Juan no es el único que tuvo este tipo de visiones. Vamos a estar viendo algunos de los profetas en el Antiguo Testamento quienes tuvieron visiones similares. Uno de ellos fue el profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 14, que dice que cuando él estaba mirando y de momento apareció esta visión que aparece registrada en este pasaje. Solamente la vamos a leer y dice de la siguiente manera: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí vemos cómo Daniel tuvo una visión similar a la que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos, y cómo Daniel la describe, que fue lo que él vio mientras estaba en la presencia de Dios. Este detalle lo vamos a estar viendo un poquito más adelante a medida que vayamos viendo otras visiones que Dios le muestra al apóstol Juan. En ese mismo capítulo 7, el profeta Daniel tuvo la misma visión, pero dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este capítulo 7 se enfoca más bien en la visión de las 4 bestias, que son los 4 imperios que estuvieron dominando previamente, pero que él se detiene en la visión en esta cuarta bestia y el cuerno que aparece en esa cuarta bestia. Esto lo vamos a ver un poquito más detallado cuando lleguemos al capítulo número 13, y también lo veremos brevemente en el capítulo número 6 de Apocalipsis, que nos habla sobre el anticristo y aquel que va a estar durante 7 años haciendo un aparente acto de paz, pero que a mitad de camino se va a revelar su verdadera identidad y va a ser guerra contra el Altísimo. También lo vimos brevemente en la introducción cuando estuvimos hablando sobre la visión que Dios le dio al profeta Daniel de las 70 semanas, que todo esto que vamos a estar registrando tiene que ver con el cumplimiento de la semana número 70 del plan de Dios para el pueblo de Israel. Vamos entonces a comenzar leyendo en la Biblia, en el capítulo 4 de Apocalipsis, los versículos del 1 al 3, y esta sección se titula Tronos de juicio del Dios Todopoderoso. Y dice así de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vamos a ver qué significan estos versículos que acabamos de leer. Sentido tipológico del arrebatamiento espiritual de Juan, como vimos en el primer versículo, que decía al final una voz como de trompeta que le dice: sube acá.
Esto es un símbolo del arrebatamiento de la iglesia en la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Esto lo vimos en el capítulo número 1 que explicamos sobre las etapas que se van a estar dando en la segunda venida de Cristo. La primera etapa es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda etapa es la segunda venida visible cuando Jesús descienda del cielo y establezca su reino milenial aquí en la tierra. La experiencia de Juan ilustra lo que sucederá al pueblo de Dios cuando la era de la iglesia llegue a su final. Los cielos se abrirán, una voz de mando junto a la trompeta de Dios llamará a los redimidos, donde dice en Primera de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán y los santos seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire, como aparece en Primera de Corintios 15:52. Tenemos ahí como el apóstol Pablo habla sobre el arrebatamiento de la iglesia en estas dos epístolas, en la primera de Tesalonicenses y en la primera a los Corintios. El momento del ascenso espiritual de Juan dice después de esto. Vamos a resumir que en el capítulo 1 el apóstol describió la visión del Cristo glorificado, que es las cosas que has visto. Como ustedes recordarán, hubo un versículo del capítulo 1 que dice, escribe las cosas que has visto. Luego los capítulos 2 y 3 transcribió las cartas de las 7 iglesias, que son las cosas que son la historia de la iglesia hasta el rapto. Y del capítulo 4 en adelante, las que han de ser después de esta, que la frase después de esta aparece en el versículo 1 de este capítulo 4. Después de todas las cosas que Dios le mostró al apóstol Juan, entonces del capítulo 4 en adelante van a ser las cosas que han de ser después del arrebatamiento de la iglesia. El llamado celestial como voz de trompeta, dice que el apóstol Juan sí se le permitió describir lo que vio en el lugar celestial al cual fue arrebatado. Él declara haber visto una puerta abierta en el cielo y escuchando una voz de trompeta que le dio la orden, que dice, sube acá. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo tuvo una visión similar, pero a él no se le permitió describirla. En ese capítulo 12 de 2 de Corintios, que es cuando el apóstol describe que él tuvo una visión similar, pero que a él no se le permitió hablar sobre el particular, pero el apóstol Juan sí se le permite no solamente ver, sino escribir lo que vio allá cuando fue arrebatado al cielo. Vamos a seguir viendo en ese capítulo 4 los detalles en torno al arrebatamiento de la iglesia, pero teniendo una nota que este versículo no es una declaración directa del arrebatamiento como vimos en las epístolas del apóstol Pablo, pero podríamos tomarlo como un tipo o como si fuera algo parecido a lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que el apóstol Juan escuchó fue la voz de Jesús, así como la iglesia escuchará la voz de su Salvador, quien la llamará desde las nubes, que son los capítulos que vimos de 1 de Corintios 15 y 1 de Tesalonicenses 4. Así como la trompeta llamaba a Israel a las fiestas en Números 10:10, la trompeta llamará a los muertos a la vida. Y estamos hablando de los muertos en Cristo que resucitarán primero. El llamado a las fiestas era un sonido gozoso, así que esta imagen conlleva el gozo de la resurrección a la vida eterna y a la mesa preparada en el reino de Cristo. Vemos aquí como el apóstol Juan complementa lo que dijo el apóstol Pablo, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que cuando suene la trompeta va a ser una llamada gloriosa a aquellos hermanos que murieron en Cristo desde hace cientos o miles de años hasta más recientemente. Aquellos van a tener el privilegio de resucitar antes de que nosotros seamos transformados. Y dice el apóstol Juan que en el versículo 12, al instante, el apóstol estaba en el Espíritu, o sea, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Esta expresión significa que el Espíritu Santo le daba una visión mostrándole situaciones y acontecimientos que él no podría haber visto con sus ojos humanos. Obviamente, el apóstol Juan, humanamente hablando, él no podría ver jamás y nunca lo que el Señor le estaba mostrando. Él solamente necesitaba
estar lleno del Espíritu Santo para poder ver lo que Jesús le iba a decir que escribiera. Y dice en el versículo 2 que al que vio a alguien que estaba sentado en un trono, dice la explicación que en este caso es un trono de juicio. Y dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, que dice en el versículo 2. Este trono fue puesto allí específicamente para que se sentara alguien con pleno poder para ejercer juicio y justicia. Aquí vamos a estar viendo en este trono que va a estar alguien que va a estar sentado en ese lugar para ejercer tanto justicia para sus hijos como juicio para el impío y el pecador. Aquí representa la absoluta soberanía de Dios. Dios es el soberano de todo el universo. Él es el único que se le ha dado la facultad de tener la última palabra. Ese trono de gracia que nosotros estamos asociados cuando leemos la epístola a los hebreos, en este caso va a ser transformado en el trono de juicio. Ya los que subieron en el arrebatamiento van a recibir su recompensa, pero los que queden en la tierra van a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Y eso lo vamos a ver también en el capítulo 9 de Daniel. En el versículo 3 vamos a estar identificando el aspecto del que está sentado en el trono. La identificación del juez. Dice, el juez que se sentó en ese trono de juicio es el Dios y el Padre Todopoderoso, según Daniel 7, del 9 y 10. Dios como juez del universo da comienzo a los juicios escatológicos profetizados en las escrituras. Y escatología tiene que ver con lo que vimos en la introducción, que son los eventos que están por ocurrir. Y lo que está escrito en la Biblia va a comenzar en ese momento en adelante. El cuadro es del juez que entra en la corte judicial y toma su sitio en el estrado real porque el juicio va a comenzar. Los que han tenido la oportunidad de ir a un juicio o una vista, pues hay un estrado que está vacío y cuando el juez llega, se le dice a los que están en sala, pónganse de pies porque la sesión está por comenzar. Ahí el juez toma su sitio, toma su lugar y el juicio o la vista comienza en ese momento. Viendo las características de ese juez, vamos a ver una descripción en ese capítulo 3, dice, y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El jaspe puede describirse como un diamante perfecto cuya brillantez clara describe la pureza, la santidad y la gloriosa majestad de Dios. La cornalina viene de sardio, que es un cuarzo de color rojo fuego, cual podría ilustrar la justicia y la ira santa de Dios. Vamos a estar viendo una ilustración más adelante sobre estas dos piedras, que es lo que nos da una idea de que el que estaba sentado en el trono tenía la santidad de Dios, pero también ilustra la justicia de Dios y la ira santa del Dios Todopoderoso. Y había alrededor del trono, nos sigue diciendo en ese versículo 3, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris, como nosotros ya hemos conocido, siempre fue símbolo de misericordia de Dios que acompaña a su justicia. Y si miramos el capítulo 9 de Génesis, que fue cuando Dios establece un pacto con Noé, que le dijo, cada vez que tú veas el arco entre las nubes, es que yo me voy a acordar de que ya no voy a destruir más la tierra con agua. Dios no va a destruir a esta tierra más con agua, pero sí la va a destruir con fuego, que eso lo vamos a ver cuando nos movamos al capítulo 20. El color del arco iris en este caso es como la esmeralda, y la esmeralda es verde. Es la otra ilusión a la misericordia divina, la cual inspira esperanza en un Dios justo y bondadoso, que vamos a ver en medio de este trono de juicio, va a haber misericordia y justicia para su pueblo. Precisamente tenemos la ilustración del jaspe, la cornalina y la esmeralda, que va a haber pureza, justicia
y misericordia en ese trono de Dios. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en Apocalipsis 4, versículos 4 y 5, que nos da la visión de los 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Y dice así la Biblia. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver qué dice estos versículos. En cuanto a la identidad de estos 24 ancianos que aparecen en el versículo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Hay variedad de opiniones sobre la identidad de estos 24 ancianos. No vamos a entrar en detalles sobre quién tiene la razón, pero sí los vamos a mencionar porque no queremos ser categóricos sobre esta es. Vamos a mencionarlo. Algunos lo asocian con la mitología babilónica. Algunos dicen que son seres humanos con experiencia de redención, diciendo que son una combinación de los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Algunos dicen que son seres angelicales que colaboran en los juicios divinos. Lo que sí queremos ver es que delante del trono y alrededor del trono habían 24 tronos. Y lo que sí nos vamos a enfocar es en lo que es la adoración de estos 24 seres o 24 ancianos. No nos vamos a enfocar en la identidad en sí de cada uno de estos personajes. Pero sí vamos a mencionar que en este versículo 4, ellos estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Las ropas blancas y las coronas de oro de estos personajes son distintivos de la pureza, hablando de la ropa blanca, y la dignidad que Dios les ha concedido. Por eso es que habla de coronas de oro, que ellos están reinando juntamente con Dios. Otras señales alrededor del trono, en el versículo 5 dice, nos habla de símbolos de soberanía, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Nos remontamos a la escena del capítulo 19 de Éxodo, cuando nos habla de los relámpagos y los truenos que nos recuerdan al monte Sinaí, donde Dios dio la ley para su pueblo, mostrando señal de soberanía. Es cuando Dios le dice a Moisés que subiera al monte Sinaí para que Dios le diera la ley que iba a regir al pueblo de Israel, y el pueblo abajo escuchaba los truenos, los relámpagos, dando señal de que Dios está en su trono y Él está hablando. Las voces o sonidos son representaciones audibles de la autoridad de Dios vertida en su palabra, la cual estará en plena función punitiva durante los 7 años de juicios. Durante esos 7 años de juicio, pues la voz de Dios va a estar en plena función, la palabra de Dios, mientras en el cielo hay otro ambiente que vamos a estar viendo otro detallito sobre lo que va a estar sucediendo en el cielo en el capítulo número 19. En cuanto al símbolo de iluminación, dice en ese versículo 5, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Lo vimos previamente en el capítulo 1 sobre las lámparas o los candeleros de oro. Esto se refiere a antorchas encendidas, las cuales se usan para iluminar los recintos de las cortes. Estas antorchas son una representación de los 7 espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo. El número 7 lo vamos a asociar con plenitud. Y el Espíritu Santo, que es el que ilumina toda la verdad, que ante la presencia del Espíritu Santo de Dios, nada se puede esconder, aún lo que aparenta estar en oscuridad. Insinúan la iluminación y la sabiduría que reina en el tribunal divino. Iluminación, sabiduría, conocimiento de Dios. En cuanto al símbolo de estabilidad, en el versículo 6 y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal.
El mar es considerado como símbolo de intranquilidad e inconsistencia debido a su movimiento incesante. Nosotros vemos el mar que está todo el tiempo, el oleaje, moviéndose todo tiempo para un lado, para el otro. Pero en este caso, el mar como vidrio, semejante al cristal, puede ilustrar la estabilidad del testimonio de Jesús, así como su transparencia y esplendor. En este caso, el mar está tranquilo, pero como vidrio, semejante al cristal. Transparencia del testimonio de Jesús, estabilidad y esplendor, que es lo más hermoso. Por eso que dice el cántico, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Vamos entonces a continuar con el capítulo 4 de Apocalipsis, versículos del 6 al 8, y dice así, hablando de la próxima parte que dice los 4 seres vivientes alrededor del trono. Ya leímos la primera parte del versículo 6 que nos habló sobre el mar de vidrio semejante al cristal, pero vamos a leer estos versículos y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a ver qué dice estos pasajes que acabamos de leer. En el versículo 6, la segunda parte, tenemos un registro de seres celestiales alrededor del trono. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Vemos que tanto Isaías como Ezequiel tuvieron visiones similares al trono de Dios y los seres que estaban rodeando dicho trono. Isaías en el capítulo 6 vio serafines alrededor del trono de Dios, y Ezequiel en el capítulo 1 vio querubines alrededor del trono de Dios. Estas visiones nos revelan la importancia de estas criaturas como asistentes inmediatos del Todopoderoso en sus actividades relacionadas con sus criaturas. Nosotros, si fuéramos a examinar las dos visiones que tuvieron tanto Isaías como Ezequiel, si dice Ezequiel, debió haber dicho Ezequiel, pero la visión que tuvieron estos dos profetas nos da una idea de que alrededor del trono de Dios, Dios no está sentado solo. Hay seres que están rodeando su trono con actividades específicas al reino del Todopoderoso. Estos 4 seres vivientes en el versículo 6 dice que estaban llenos de ojos por delante y por detrás. Y esta abundancia de ojos puede ser un símbolo de las maravillosas facultades de estos agentes de Dios para vigilar, discernir y entender todo lo que está delante del trono de Dios. Perciben todas las cosas en todas las direcciones, lo cual indica vigilancia y conocimiento. Esto nos da a entender la omnipresencia de Dios, que Dios todo lo ve, que a Él no se le escapa ningún detalle, que Él ve incluso lo que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos. El versículo 7 nos da una ilustración de cada uno de los 4 de los seres vivientes, y dice que lucían rostros como el primero dice que era semejante al león. El león representa la realeza y la fuerza, ya tenemos las citas bíblicas. El segundo, semejante a un becerro. Se piensa en la vitalidad, la resistencia, el servicio y el sacrificio. El animal era uno de los animales que más se usaban para servicio, para la carga de mercancía, para el arado. Y en este caso revela a Cristo como el sumo
sacerdote. El tercero de los seres vivientes dice en ese versículo 7 que era como el rostro de hombre, destaca personalidad, inteligencia, sensibilidad y autoridad, revelando a Cristo como el Hijo del Hombre, Dios encarnado en forma de hombre para poder asociarse con nuestra naturaleza física. El cuarto, semejante a un águila volando, simboliza visión, agilidad y supremacía. El águila sabemos que es un animal ágil, que tiene una visión que ve más allá de lo que el ojo humano puede ver, se mueve con una velocidad rápida. Revela a Cristo como el Hijo de Dios que se remonta hasta lugares celestiales. El águila puede estar a una altura considerable, pero aún así puede ver su presa a una distancia considerable por unas características que tiene precisamente el ojo del águila. En el versículo 8 nos dice, y los cuatro seres vivientes tenía cada uno 6 alas. Las alas son una clara indicación de la presteza, la agilidad y eficiencia con que estas maravillosas criaturas atienden las órdenes de su creador. Esto nos da a entender que cuando se le decía a estos seres, hagan algo, ellos lo hacían rapidito y sin protestar. Se parece a nosotros, ¿verdad? Bueno, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Están llenos de ojos porque son los ojos de aquel que todo lo ve, que fue lo que explicamos anteriormente, que el ojo de Dios ve hasta lo más profundo de los pensamientos. Ve lo que ni siquiera la máquina de MRI puede ver. Y en ese versículo 8, en cuanto a la adoración a Dios por parte de los cuatro seres vivientes, y no cesaban de día y de noche decir, esta era una actividad prioritaria y continua de estos cuatro seres virtuosos, celestiales. La actividad de ellos era alabar a Dios de día y de noche. ¿Y qué decían? Santo, santo, santo. Nos habla de la santidad como aspecto fundamental de la naturaleza de Dios. Dice en Primera de Pedro 1 que seamos santos porque Dios es santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, destacando la soberanía y la omnipotencia de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Lleva implícito el mensaje de que significa el que viene a juzgar y a castigar a sus adversarios. Y yo diría más que el que era y el que es y el que ha de venir nos habla también de eternidad. Gloria a Dios. Vamos a seguir con el capítulo 4, los versículos del 9 al 11, actos conjuntos de los cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos. Y dice así, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a ver qué significa este momento de adoración de parte de estos seres que están delante del trono de Dios. Dice primeramente en el versículo 9 que los 24 ancianos se postran y echan sus coronas delante del trono. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, que es digno de adoración, y honra, que es reverencia, y acción de gracias, gratitud, al que está sentado en el trono, al soberano, al que vive por los siglos de los siglos, eternidad. Este versículo 9 alude a la constante adoración de los cuatro seres vivientes. Su naturaleza celestial les permite permanecer en una actitud de vigilancia, reverencia y continua alabanza al Dios Todopoderoso. Este versículo 9 prácticamente nos habla de la acción de adoración de parte de estos seres que están delante del trono. Y como resultado de la acción de estos cuatro seres vivientes, vemos que sucede en el versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas
delante del trono. Estos 24 ancianos, que también son seres celestiales, se unen a los 4 seres a levantarse de sus tronos, quitarse sus coronas, presentárselas a Dios y postrarse delante del trono santo, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Vemos aquí una actitud constante de adoración, de alabanza, de reconocer a quien está delante del trono, que es al Dios Todopoderoso, al que vive por los siglos de los siglos. Y vamos a ver ese cántico que ellos entonan en el versículo 11. Los 24 ancianos entonan este cántico que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En corito que dice: digno eres, Señor, de recibir la gloria, de recibir la honra y todo el honor. En el cielo, la tierra y el mar, en el aire y en todo lugar. Por los siglos de los siglos, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Estos 24 ancianos le rinden homenaje a Dios por sus obras. Por todas las cosas, por la voluntad de Dios existen. Y toda la gloria, honor y poder pertenecen solo a Dios. A Dios le damos siempre toda la gloria, no a nosotros, como dijo el salmista, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Ya vimos el capítulo número 4 en cuanto a la escena de la adoración en el cielo. Nos movemos al capítulo número 5, que nos habla sobre el libro sellado con los 7 sellos, y luego aparece en escena al Cordero de Dios. Vamos a leer el capítulo 5, versículos del 1 al 4, que nos habla sobre el libro sellado con los 7 sellos. Y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos a ver qué sucede en esta escena en el capítulo número 5. Dice en el versículo 1 que había un libro que Dios tiene en su mano derecha. Y dijo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La palabra libro se refiere a un rollo de papiro o pergamino. En esa forma se conservaban los títulos de propiedad y cualquier documento de importancia. Nosotros usamos los libros que tienen sus páginas, tiene su encuadernado diferente a cómo se usaban los rollos en aquellos tiempos. Ellos le llaman libro, pero es más bien un rollo, que lo que se escribía y se enrollaba y luego se sellaba. Dice en el segundo punto: las leyes romanas requerían que el texto original de algunos documentos legales fueran protegidos con 7 sellos de lacra. Esto era para decir que este es el documento original, y estos sellos daban a entender de que había alguien que solamente podía abrir estos documentos, estos sellos, en un momento dado. Debe decir 7 sellos de lacra. Gloria a Dios. ¿Qué era ese libro de Dios? El libro que Dios tiene en su mano derecha es el título de propiedad de la tierra. Dios es Padre, es el creador y dueño absoluto de todo lo que creó. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos, y la tierra. El verbo de Dios es el co-creador con el Padre. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo, era Dios. El pecado incapacitó al hombre para sus deberes administrativos. Sabemos lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. Por la desobediencia de Adán, el hombre perdió su dominio sobre la creación, y Dios permitió que Satanás orquestara la maldición que reina en el mundo desde entonces. Desde ese momento, pues, el mundo estaba bajo maldición, y Satanás, pues, Dios le dio cierto permiso para
para hacer su obra, pero sabemos que aún Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. En ese libro contiene lo que se considera como el juicio cuyo fin es rescatar la creación. Jesús anunció el juicio sobre este usurpador, el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Pablo se refirió al dominio del diablo sobre el mundo y predijo o escribió acerca de su liberación. Tenemos las dos citas bíblicas ahí anunciadas. O sea que este libro que Dios tiene en su mano derecha no solamente es el título de propiedad como vimos anteriormente, sino contiene la sentencia para el mundo pecador. En el versículo 3 nos dice que ninguna criatura de Dios fue digna de abrir el libro. Y dijo, en el versículo número 2, y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ese ángel no se nos dice quién es, pero dice que es fuerte, o sea que está capacitado para ejercer una gran responsabilidad. Inicia una búsqueda de alguien para comparecer ante el trono como redentor de la creación. O sea que ese ángel está preguntando, ¿quién es el que puede abrir este libro y romper sus sellos? Este ángel estaba anunciando a gran voz, como dice en el versículo 2. Pero en el versículo 3 nos dice quién podía abrirlo y dice, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Este derecho de abrir los sellos del documento de propiedad no lo poseía cualquier persona, sino solamente el dueño legítimo o su heredero. Nadie podía abrir ese libro porque no tenía ese derecho. Ninguno de los seres vivientes que estaban allí fue digno de realizar aquel acto sublime. No había ninguna criatura de Dios digna de abrir ese libro. Y vamos a ver cuál fue la reacción del apóstol Juan cuando escuchó esa noticia de que nadie podía abrirlo. Dice que a Juan sintió tristeza porque nadie podía abrirlo. Y dijo Juan el apóstol en el versículo 4, el apóstol Juan decía, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El llanto profuso del apóstol fue porque el Espíritu Santo le hacía entender que aquel documento era demasiado importante para que el reino de Dios se estableciera plenamente. Pero el apóstol Juan nos da la razón por la cual lloraba audiblemente, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro. Parece ser que Juan tenía una idea de lo que el libro contenía. Y si nadie podía abrir o mirar el contenido del libro, entonces no iba a haber esperanza para conocer el mensaje de tal libro. El apóstol Juan quería saber qué era lo que había en ese libro, pero como no había nadie que pudiese abrirlo, pues simplemente su reacción fue llorar. Amén. Vamos entonces a ver el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos del 5 al 7, donde vemos quién es el que finalmente aparece en escena como el único que era digno y es digno de tomar el libro y de revelar su contenido. Versículos del 5 al 7 dice de la siguiente manera. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Gloria a Dios. Vamos a ver el contenido, qué significa esto. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, como dice en el versículo 5. Y uno de los ancianos le dijo, no me llores, no llores, le dijo el apóstol Juan. Este anciano trajo consuelo a Juan al decirle esto. No solo trajo consuelo a Juan, sino también a todos los que iban a leer esta profecía. Una nota, los 2 títulos con que el anciano se refiere a Jesús revelan los derechos mesiánicos de nuestro Salvador, el león de la tribu de Judá
y la raíz de David. ¿Qué significa esto? Vamos a ver en cuanto a su emblema, al emblema de su soberanía mesiánica en el versículo 6. Dice, he aquí que el león de la tribu de Judá. La figura del león como un emblema de la tribu de Judá tiene su base en la bendición profética que Jacob pronunció en el capítulo 49 de Génesis, que ustedes lo pueden leer en su Biblia, en su casa, para ver qué significaba esto de la bendición que el patriarca Jacob pronunció a uno de sus hijos, en este caso a Judá. Jesús nació en la tribu de Judá por designio divino para hacerlos humanamente aptos para redimir a su pueblo. Cuando nosotros miramos la línea mesiánica desde Adán y luego pasa por Abraham, Isaac, Jacob, Judá, los hijos de Judá hasta el rey David. Luego del rey David sigue pasando toda esta línea mesiánica hasta llegar a Jesús, nacido en el vientre de María, esposa de José. Por eso es que cuando miramos en Mateo y en Lucas nos habla sobre la descendencia de Jesús, siguiendo es la línea mesiánica. En símbolo de su derecho hereditario, la raíz de David, sabemos lo que dije casi ahora, la genealogía de Jesús. La profecía mesiánica de Isaías sirve de trasfondo al único que se la designa, al único digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, Isaías 11, 1 y 10. Como la raíz de David, Cristo tiene pleno derecho de recibir el reino mesiánico y sentarse en el trono de David, como se lo expresó el ángel Gabriel a María, que vemos cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que de su vientre iba a nacer el rey de todo el universo, el rey del mundo, el rey de reyes, señor de señores, a Jesús, el hijo de la promesa, el hijo de Dios. Dice también el versículo 6, nos habla de un cordero como inmolado. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí podemos ver cómo el texto hace una diferencia entre los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. El cordero es símbolo de mansedumbre, sin duda alguna, referencia a nuestro Señor Jesucristo cuando el Juan el Bautista dijo, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Juan observó las heridas en el cuerpo del cordero y nosotros sabemos que el cuerpo de Jesucristo fue herido, fue mutilado, como dice la Biblia en Isaías 53, despreciado, desechado, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, este cordero, dice también en el versículo 6, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos nuevamente el número 7 simbolizando plenitud, simbolizando perfección. Los 7 cuernos, figura de plenitud, simboliza la omnipotencia de Cristo Jesús y la plena potestad que le ha dado el Padre. Los 7 ojos simbolizan la omnisciencia de Jesús, que ya explicamos anteriormente lo que nos significa lo de los ojos. Los 7 espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu Santo, presente y activo en todo el proceso de la redención. Así que estamos viendo autoridad, omnisciencia y plenitud de la presencia del Espíritu Santo de Dios en este Cordero. Bendito sea Dios. Y en el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Padre, Dios Padre, le entrega a su amado Hijo plena autoridad para ejecutar los juicios contenidos en el rollo sellado 7 veces. Ahí es cuando finalmente el único que era digno de recibir el rollo recibe de parte de Dios toda la autoridad para hacer lo que está contenido en ese libro. Ya tenemos un par de citas bíblicas que ustedes pueden buscar en su Biblia. Y ya para ir siguiendo,
En los versículos del 8 al 10 de capítulo 5 vemos un nuevo cántico al Cordero que dice así. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a ver qué significa esto. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos le rinden homenaje al Cordero. Dice que cuando, en el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Este acto de postrarse delante del Cordero de parte de los seres celestiales de las más altas categorías, que están reconociendo la grandeza y la majestad del Cordero de Dios. A pesar de que estos estaban delante del trono, pero había alguien que estaba en mayor autoridad, y estos 24 más 4, lo más que hicieron fue postrarse y reconocer la grandeza del Cordero de Dios. Y dice en este versículo 8, y todos tenían arpas. El arpa o la cítara es un instrumento de cuerdas que se parece mucho a la guitarra porque tiene precisamente cuerdas. Y una de las funciones básicas de las criaturas celestiales es la adoración y la alabanza a su creador. No solamente alabanza diciendo santo, sino entonando cánticos que exaltan el nombre de Dios. Cánticos que verdaderamente agradan a Dios, no como algunos cánticos que se están escuchando por ahí que no necesariamente exaltan a Dios, pero ese sería otro tema. Dice también que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa y purifica las oraciones de los santos, que el mismo versículo lo explica. Los santos aquí mencionados son los que estarán aún en la tierra sufriendo todo tipo de persecución de parte del anticristo y ansiosos de que su muerte de mártires por el testimonio de Jesucristo sea vindicada. Yo voy a explicar un poquito más en detalle sobre este particular, sobre quiénes son los santos que están aún en la tierra, para no entrar en detalles sobre la identidad de estos seres que van a estar en la tierra esperando ser también redimidos. En el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico. Estos seres celestiales celebraban la redención de los humanos y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los cantores alababan al Cordero por la redención de la humanidad. Ellos están alabando a Dios con un cántico porque ahí están reconociendo la soberanía del Cordero, el que es digno de tomar el libro, de abrir los sellos, y está haciendo una explicación de la razón por la cual fue inmolado y para qué, para redimir a toda la humanidad. Aleluya. Este cántico describe 4 cualidades de la obra redentora. Número 1, es para Dios, nos compraste para Dios. Es por medio de la sangre de Cristo, fuiste inmolado y con tu sangre. Esto puede tener referencia a la muerte de Jesús en la cruz. Es ilimitado para gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La gracia de Dios por medio de Cristo no está limitada a cierta nación, como algunos decían antes, sino es para todas las naciones. Algunos judíos dicen que la salvación es más que para ellos, no para los judíos, pero sin embargo la sangre de Cristo rompió esa limitación y la salvación está disponible para toda criatura. Hace de los redimidos un reino y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. O sea que esto es un reino, como dice la Biblia, que estaremos reinando juntamente con el Señor. Vamos a continuar con la próxima parte. Aparecen millones de ángeles que se están integrando al coro. Versículos 11 y 12 de Apocalipsis 5 dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué significa esto? Los millones de ángeles, millones de millones. Versículo 11 dice: y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea que esta multitud de ángeles se sienten impactados ante el cántico de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y se unen a ellos para rendirle homenaje al Cordero. Una multitud enorme delante del trono, rindiéndole honor al Cordero de Dios. En cuanto a las virtudes del Hijo de Dios que aparece en el versículo 12, que dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Y ahí tenemos las citas bíblicas de cada uno de estas atributos: digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí tenemos las citas bíblicas de cada uno de estos aspectos. Usted puede buscarla en su Biblia para que vean cómo es que nos dice acerca del Hijo de Dios. Y ya para ir concluyendo, los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 5, dice que toda la creación se une para alabar al Cordero de Dios, y dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué dice, qué significan estos versículos. Dice que toda la creación se une en el versículo 13. Y a todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Aquí las alabanzas son tanto para el Padre como para el Hijo de manera incesante. Y se escuchó decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Hay un himno que dice: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Es un cántico hermoso que nos invita a adorar a Dios. Vemos aquí en este versículo 13 que los 4 seres vivientes, en el versículo 14 dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué manera tan sublime de anticipar el triunfo y la coronación final de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Aquí estamos viendo, como dice aquí, una coronación sublime, llena de alabanza, de adoración en el trono de Dios, y millones de ángeles y toda creación adorando, participando en esa adoración hermosa, esperando que tú y yo podamos ser parte de esa gran multitud adorando al que vive para siempre delante del trono de Dios, donde no tendremos que preocuparnos más por sufrimiento ni por nada que estamos viviendo en este mundo. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Vemos aquí en estos capítulos 4 y 5 cómo es que esta adoración hermosa de parte de tanto los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millones de ángeles, como la multitud, todas a una sola voz, adorando a Dios. Que eso es lo que vamos a hacer cuando estemos en ese lugar. Nuestra tarea principal va a ser alabanza y adoración, y va a ser para siempre delante del trono de Dios. Vamos a darle conclusión a esta parte. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Y solamente quiero decirte, hermano, que nos preparemos porque ese momento está por llegar.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hora tan hermosa que tú nos has regalado de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que por medio de estos versículos, de estos capítulos que leímos y esta enseñanza, podamos entender la importancia de adorar a Dios, de que practiquemos eso de adorar a Dios, exaltar el nombre de Dios acá en la tierra, para cuando lleguemos a ese lugar hermoso en el cielo, podamos ser parte de esa gran multitud que diga, digno eres, Señor, de recibir toda la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te doy gracias, Señor, y permite, Padre amado, que este siervo inútil siga recibiendo la enseñanza de tu palabra para poder impartírsela a otros por medio de este video en las redes sociales. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Tu hermano Luis Daniel. Recuerda, si tienes alguna duda, escribirla en la parte de los comentarios y será hasta la próxima semana.